Oye, justamente vamos a hablar de innovación e historias humanas. Y qué mejor que los periodistas, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación para contar las historias humanas que hay detrás de los emprendimientos, de las startups. Y no estoy hablando de Emprender es Clave ni de Clave Morse, sino que estoy hablando de otro medio, ¿no es cierto? Del DF, o más conocido como Diario Financiero. Estamos con Juan Pablo Silva, periodista, colega y creador de Más Pitch. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, y tú, Daniel, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿tú sabés que mi primera pega, hace tiempo atrás, fue en el DF? Mira. Yo empecé a trabajar en el DF, nada que ver esto, pero creo que es importante para hacer esta introducción. Yo empecé a trabajar en el DF en el año 98, fue mi primera pega, en plena época de las .com, una locura. Mira, qué entretenido. Odiaba la tecnología y el tema de internet, aunque había hecho mi tesis de internet, y lo odiaba y decía que no tengo idea. Me acuerdo el primer reportaje que tuve que hacer era sobre las líneas dedicadas, y tuve que hablar con un amigo que era ingeniero que me explicara la entrevista. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que el mundo de las startups en esa época estaba muy bullante, muy entretenido, obviamente mucho viaje, y dije, me gusta el tema tecnológico y el tema startup, y me metí. Así que no me metí porque me gustara, pero el tiempo me lo fue dando. Y bueno, tú eres mucho más joven que yo, ¿no es cierto? También estás metido en el mundo de las startups, de los emprendimientos, como comunicadores. Yo creo que eso es clave, ¿no es cierto? Y haciendo esta introducción, antes que nada me interesa que puedas explicar, Juan Pablo, un poco qué es lo que es Más Pitch, en general el concepto, para que la gente que no necesariamente lo entiende, lo pueda entender. Yo creo que lo más fácil es explicar el porqué del nombre. Yeah. Y aquí muchas veces han venido emprendedores probablemente a hacerte su pitch y contándote el negocio. Yeah. Y uno puede hacer un pitch de manera muy fácil, porque es hablar bonito, es mostrar un par de gráficos, etcétera. Pero emprender es muchísimo más que solamente un pitch, entonces ahí es el juego del DF+, y el pitch, porque emprender es ejecutar. Lo difícil no es tener la idea, lo difícil es creer el negocio, es escalarlo, es que te vaya bien, es ganar plata. Sí, eso es súper simple. Lo difícil es eso. Es muy fácil hacer un bonito pitch, y eso lo hemos visto, pero en muchas partes. O sea, son muchas las startups que uno ve el pitch, o el mismo caso de WeWork, que uno escuchaba a Adam Newman y decía, esto es brutal, y valorizado en 47 mil millones de dólares. ¡Pum! Y murió, y se tuvo que ir a Chapter 11. Entonces nosotros creemos como en ese concepto de que emprender, crear una startup es muchísimo más que solamente hacer un buen pitch, sino que hay que ejecutar bien, hay que crear equipo, hay que conectar con fondos, hay que invertir bien en el fondo, en tu equipo, etcétera. Y por eso nosotros creamos este evento, porque en el DF+ nosotros todos los domingos, y al igual que tú muy bien lo hacías en la tercera, contamos historias de startups, porque nosotros creemos que ese es nuestro rol en este ecosistema. Así como hay algunos que invierten, otros mentorean y otros crean, nosotros le damos la visibilidad, nosotros le hacemos que la gente los conozca. Y un día dijimos, oye, esto ya lo estamos haciendo, ¿por qué no juntamos a todas las personas a las que nosotros les hablamos? ¿Por qué no juntamos a los inversionistas ángeles, a los fondos de inversión, a las AFPs que se están empezando a meter en esto y quieren conocerlo mejor, a los emprendedores y a las instituciones públicas? ¿Por qué no los juntamos a todos en un mismo lugar para que sea orgánica esta conexión, para que no sea a través de nosotros? A mí muchas veces me pasaba que me escribía una empresa grande o un emprendedor, oye, conéctame con tal, claro, oye, hazme la intro. Me imagino que te ha pasado 1000 veces. Uh-huh. ¿Por qué tiene que pasar por nosotros eso? Mucho mejor que sea orgánico y que uno se acerque y le diga, oye, mira, yo soy no sé cuánto, creo que podríamos hacer esto juntos. Nuestro sueño es que el día de mañana alguien nos diga, y ha ido pasando, pero que nos diga, oye, no, yo no tengo idea, levanté tantas lucas con tal fondo que lo conocí en el Más Pitch. Claro. O estoy ejecutando un piloto con Copec, que nos ha apoyado durante estos 3 años y tiene un fuerte foco en esto, porque los conocí en el Más Pitch. Y eso es lo que nosotros buscamos. Uh-huh. Oye, y antes de entrar en el concepto, en el evento propiamente tal, tú, en base a tu experiencia, ¿tú crees que los chilenos son buenos para hacer pitch en general en comparación a otros países o a los gringos donde nació el tema de los pitch? Yo creo que hemos ido mejorando. Tenemos a nuestros hermanos argentinos que son mucho mejores que nosotros. Además nacen con el marketing en las venas, digamos. Tal cual. Yo creo que cada día el chileno en general se ha ido creyendo más el cuento y creyendo más que le puede competir a la par al gringo, al latinoamericano, al brasileño, al argentino, al europeo, pero eso es cosa de tiempo, es cosa de ir viendo casos de éxito, ir generando esta cultura. Los mismos emprendedores dicen, el otro día me contaba Tomás Berkovich, que él en su generación, en ingeniería, cuando alguien preguntaba, ¿y quién quiere ser emprendedor?, levantaba la mano 1, 2 personas, 3. Claro.
Hoy día yo te aseguro que uno va a la clase y hace la misma pregunta y te levanta la mitad del curso la mano. Yo tengo muchos amigos, tengo 27 años, y muchos amigos primeros de comercial, de civil, gente muy inteligente, y su primera opción de pega antes de irse a una administradora de fondos o un banco es irse a una startup. Y esto es un ciclo, probablemente ellos van a trabajar ahí, van a estar un par de años y puede que no les guste y se van a ir al mundo institucional, tradicional, o puede que les encante y van a decidir ellos emprender. Entonces así se va creando este ecosistema, es una cosa de tiempo que yo creo que ya las primeras semillas, incluso los primeros, ya se ha sacado como con Corner Shop, se ha cosechado lo primero. Claro. Oye, ¿y tú crees que en este aspecto los medios de comunicación en general, o sea, este es un programa que se llama Emprender es Clave, está claro, Más Pitch está claro, digamos, pero en general se han involucrado como deberían involucrarse al mundo de las startups y el emprendimiento, como a lo mejor lo han hecho en otras áreas, como la minería, como la sostenibilidad, como la finanza, etcétera? Yo creo que cada día se ha ido viendo más. Y eso es muy bueno porque se está dando más visibilidad y hace que el ecosistema también madure. Hay que entender que acá los medios tenemos una responsabilidad de no solamente contar los éxitos, sino también los fracasos y también las cosas malas que pasan. Si esto no necesariamente porque son startups o porque son emprendedores tienen un techo de que no se les puede tocar, sino que al revés, hay que estar mirando todo el rato qué está pasando, qué están haciendo, obviamente fiscalizando si es que hay malas prácticas, pero también dándole mucha visibilidad cuando hay casos de éxito. Y creo que los medios de a poquito lo están empezando a entender así, como, oye, esto es una industria que hay que mirarla, que pueden salir de acá los negocios y las empresas del futuro, y hay que tener un ojo y hay que involucrarse, hay que ir a los eventos, porque esto no es solamente recibir probablemente un comunicado y contarlo, sino que hay que involucrarse, hay que entender cómo funciona una ronda de inversión, por qué es normal que una startup fracase, o más que normal es lo común, por qué es lo común que un fondo tenga primero un fondo de 5 millones, probablemente después más grande, y ya el tercero va a ser un fondo muy grande, por qué es común que en Chile no existan series de inversión de B en hacia adelante, porque no hay fondos latinoamericanos que inviertan en eso. Está CASEC y hay un par brasileños, Monagis. Entonces creo que es cosa de tiempo, de que hay que ir aprendiendo y hay que ir mostrando también casos en Chile que sí son muy exitosos. Claro, y además que pasó muchas veces que había unos casos que fracasaron y que vendían humo, y principalmente eso produjo también ciertos resquemores a veces en seguir involucrándose en esos temas. Ya, pero vámonos primero a lo más importante de la entrevista, que es el DF Más Pitch. Cuéntanos el ABC. ¿Cuándo, cómo, quiénes vienen? Mañana, 5 de diciembre, desde las 3 de la tarde en la Corporación Cultural de Las Condes. Quedan todavía un par de entradas disponibles. Es justo donde Apoquindo se abre con Las Condes, como ¿no? al frente del edificio de la Cámara. Sí, tiene un parquecito, árbol, mucha sombra para el calor. Claro. Hay entradas disponibles todavía en dfmaspitch.cl. Esto parte a las 3 de la tarde y esto tiene 3 aristas. Este evento tiene charlas de fundadores o empresarios, en el fondo, para esto que decimos más que un pitch, para mostrar el camino que ellos han hecho. Va a estar Simón Borrero, que es el fundador de Rappi, va a estar desde Colombia conectado porque mañana va a ser papá, entonces no nos va a poder acompañar presencialmente. Va a estar Gustavo Morandé, el CEO de Zapping, que ha estado también en este estudio. Va a estar Leo Prieto, el fundador de Lemu. Va a estar la Caro Samsing, ella es una de las chilenas que más lejos ha llegado en startup tecnológica, fue la CEO de Nubox y hoy día es la VP de Growth de No Sports, un unicornio mexicano de logística. Va a estar Claudio Hidalgo. Claudio Hidalgo es un chileno que lleva una carrera internacional hace más de 20 años, fue líder en varias telcos, incluso trabajó con Marcelo Claure en Sprint, y Marcelo Claure, el millonario boliviano, lo invita a hacerse cargo de las operaciones de WeWork en la reestructuración. Entonces va a contar todos los insights de cómo fue reestructurar esta empresa, que hay una serie, hay un libro. ¿Viste la serie, no? Vi la serie. Yo la vi hace poco, buena. No, muy buena serie. El libro mucho mejor. ¿En serio? $1 Billion Loser. Vale la pena leerlo a pesar de que... Sí. Yo lo leí después de la serie porque me lo recomendó Mateo Navas del equipo del DF+. Gran lector y de verdad que es muy bueno porque hay hartos detalles muy sabrosos que no salen en la serie. En el fondo el concepto es el mismo. Entonces va a estar él y va a haber también un diálogo. Esto es como una innovación que vamos a tener entre Ignacio Cueto, presidente de la TAM, y Matías Muchnik, el CEO de Notco. Un diálogo. ¿Y por qué un diálogo y no un panel? Porque dijimos, rehuyamos de el periodista moderando y que probablemente se nos ocurren preguntas que pueden ser inteligentes, pueden ser tontas, pero no son probablemente las mismas preguntas que está pensando
alguien que ejecuta un negocio. Claro. Entonces queremos que ellos dos se pregunten entre ellos, va a haber una conversación muy entretenida. Esa es la primera arista, todo lo que es charla. Hay una competencia. Perdón, ¿por qué Ignacio Cueto de LATAM? O sea, ¿por qué él y no otro? Bueno, LATAM, uno es una, si no me equivoco, la aerolínea más grande de Latinoamérica. Sí. Acaba de pasar un proceso larguísimo, capítulo 11. muy difícil, y que lo hizo exitosamente. O sea, bueno, se puede ver de muchas maneras, pero lo hizo bien, lo hizo muy bien. Entonces, Ignacio tiene mucha experiencia en ejecutar, pero al mismo tiempo en vivir lo bueno, lo malo y lo feo. Que es lo que le toca a un emprendedor también a veces. Efectivamente. Claro. Si al final el emprendedor es un empresario, todos los emprendedores quieren ser empresarios, probablemente esa como separación no tiene mucho sentido. Está también la competencia de startups, esta competencia que ya hemos hecho durante 3 años, han postulado más de 500 startups de toda Latinoamérica. Todos los años seleccionamos a 6, o sea, no nosotros, porque el DF no tiene ninguna injerencia en esa selección. Es un jurado especialista, vi a la Nicole Fortes saliendo recién, ella es parte del jurado. Mira. Y así hay abogados, hay inversionistas, hay fondos, hay emprendedores, etcétera, que son los que evalúan estas 160 startups y eligieron a 6. Estas 6 que son Local, Paperlux, Pegasi, Buo, Kunsap, y la sexta es Power. ¿Ya? Esas 6 van a pitchar su startup 3 minutos, después tienen 2 minutos de pregunta y al final del evento se elige al ganador, que nos encantaría que el ganador sea un cheque en Estados Unidos de $100,000, pero no es el caso. Yeah. Ellos lo que ganan en el fondo es la visibilidad del DF+, el honor de ganar esta competencia que año a año se va generando un cuento, y además una asesoría legal de ACR Legal, que es un estudio de abogados que nos está apoyando y que también es parte del jurado. Y la tercera arista, que es por la que muchos probablemente pagan la entrada, es por el networking. Claro. O sea, es un lugar que de verdad está concentrado. El año pasado llegaron cerca de 750 personas. ¿Cuánta gente esperan ahora? Y hablando del networking, ¿cuál también es un poco el perfil? Que es más o menos entendible, que es eso, los emprendedores, pero a lo mejor también hay otros perfiles de gente que quiere ir a mirar, de qué es lo que es esto. ¿Cuál es un poco el perfil de la gente que va? Yo creo que esto es una mezcla. Obviamente hay un perfil más turista, que va como por curiosidad, pero en general te diría que el 90% es o inversionistas, o emprendedores, o empresas que tienen áreas de venture capital o de innovación tecnología. En eso está dividido. Y estos 3 grupos en el fondo conectan entre ellos, pero todos enfocados en el mundo startup, porque hay otros eventos de emprendimiento que son extraordinarios, pero nosotros hemos querido centrarnos en este ecosistema, en esta industria, en este mundillo, así como lo hace TechCrunch en Estados Unidos, como lo hace Slash en Finlandia. Y quizás va a ir creciendo de a poco, no va a ser un evento de 20.000 personas de aquí a 2, 3, 4 años, pero quizás en 10 años más sí va a ser. Queremos crecer en el fondo a medida que va creciendo también el ecosistema. Entonces es un foco full en tecnología y en startups. Oye, ¿cuál es la importancia de que este tema sea abordado por un medio de comunicación de economía, ¿no es cierto? Que generalmente se asocia a la economía más tradicional, a las grandes empresas. Justo hoy día tenemos la cena anual de la SOFOFA, ¿no es cierto? ¿Qué significa lograr juntar el mundo empresarial más tradicional, más grande, pero involucrarse también en el tema de las startups? Que hace un tiempo atrás se veían como una especie de hippie así dentro del mundo empresarial. ¿Eso ha ido cambiando? Sí, 100%. Desde el punto de vista del medio, digamos. 100%. La gracia que tiene el Diario Financiero, como lleva 36 años hablándole a probablemente ese público hoy día tiene o hijos emprendiendo o sobrinos emprendiendo. Entonces logramos hablarle a ellos y contarles las historias de las nuevas generaciones que probablemente hoy día son más jóvenes, pero uno ve el promedio en Estados Unidos, en Europa, de los emprendedores 45, 50 años. Lo que pasa es que uno se queda con el caso de Mark Zuckerberg, que lo hizo a los 21, pero el promedio no es ese. No. Entonces hemos ido viendo que hay mucha conexión, unos invierten, o sea, muchos empresarios a los que nosotros le hablamos, a los que nosotros llevamos 36 años contando sus historias y las noticias, invierten en startups, están apostando por tecnología, y lo hacían tal vez antes en Estados Unidos, pero no tenían la oportunidad de hacerlo en Latinoamérica. Entonces hay muchísimo interés, porque de verdad uno se va dando cuenta que hay muchas conexiones, pero además pasa que muchas empresas realmente están generando tecnología y no lo pueden hacer tan rápido, entonces necesitan a las startups, y las startups para escalar necesitan a las empresas. Entonces se va ido generando una conexión que yo creo que puede ser muy buena para el progreso del país.
Oye, última pregunta, que nos queda un minuto. Tú que trabajas también en un medio de comunicación y además en lo que es más pitch, digamos, ¿cómo es la sensación que tú ves en los emprendedores con respecto a cómo se viene el 2025? Hay harta esperanza de que va a ser mucho mejor que el 2024. El 2024 fue un año muy de resiliencia, el 2023 de chocar de frentón con la puerta, y el 2025 hay harta esperanza, en parte por lo que ha hecho o ha comentado ya Trump, en parte también porque debiesen ya las tasas empezar a bajar. Los fondos, muchos de los fondos de inversión la plata la tienen. Claro. Si lo que pasa es que no se han atrevido mucho a invertir y tienen que invertirlo. No ha sido muy riesgoso, muy riesgoso. Claro, porque la plata era muy barata el 2020, 2021 y ahora subió el precio, pero va a volver a bajar y va a volver a la normalidad. Entonces hay mucha esperanza el 2025. Los emprendedores yo te diría que están con harta fe de que va a ser un buen año. Juan Pablo Silva, periodista y creador de Más Pitch, hablando sobre DF Más Pitch, que es mañana, ¿no es cierto? Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Nos vemos allá. Eso, nos vemos allá y después seguramente nos va a tener que estar contando cómo fue, las conclusiones. De todas maneras. Cuánta gente fue, que es importante, porque después me imagino que va a salir algún artículo, algún especial del evento, ¿no? Sí, pues de todas maneras, esa es la parte dura porque hay que llegar el viernes en la mañana a prepararlo, que ese mismo día cerramos la edición. Así es, Juan Pablo Silva, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Emprender es Clave. Muchas gracias, Daniel, te pasaste. Oye, te quiero contar, antes de que nos vayamos, que Café Amati es la cualidad de un café fresco. Pero primero, te quiero contar que la primavera también ha llegado al zoológico Parque Met. Ven y conoce de fauna silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivo. Recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en www.parquemet.cl. Más información en nuestras redes sociales @parquemetmimbu y Zoo Nacional Chile. También me contó un pajarito que los chilenos quieren reír y ayudar así a mejorar su calidad de vida. SQM, Lito, Farmacia Fracción, Caja Los Andes y Comedia Ticket presentan Risatil, un plan que beneficia a los afiliados a la caja con un 50% de descuento exclusivo en los mejores shows de stand-up, porque la alegría ayuda al bienestar. Ingresa a fracción.cl o conoce más en las redes sociales de SQM Litio. Ya sabes, te lo contó un pajarito. Y ahora sí, te cuento que la locura del Black Friday se extiende en Amati del 3 al 8 de diciembre. Aprovecha un 40% off en todo nuestro café de grano. Contamos con casa de tueste, café de grano siempre fresco. Tostamos semanalmente este café de grano, diferente intensidad y variedades, etcétera, etcétera. Disfruta de la calidad que solo Café Amati puede ofrecer. Compra ahora en www.cafeamati.cl. Amati, la cualidad de un café fresco. Y nos vemos a la vuelta. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas Emprende.